Como dijo el dermatólogo, vamos al grano. No sé si se han dado cuenta últimamente en los centros comerciales, usted va y le compran lo que es como un escáner de sus ojos y le pagan con Bitcoin. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto en los centros comerciales? Vale, salió en las noticias y todo, unas colas impresionantes. Usted va allí, pone sus ojos en un aparato, le hacen como un escáner. ¿Y por qué creen que puede ser eso? ¿Por qué? Hábleme fuerte que no oigo. ¿Qué dijo? Para lo de... porque el orden mundial es... Vale. Los ojos, el tema del iris, del ojo y todo eso es como la huella dactilar. Usted tiene el suyo, yo tengo el mío y ninguno se repite. O sea que es una forma de identificación. Amén. Hoy en día en los aeropuertos, con el tema de la inteligencia artificial, las cámaras pueden analizar tanto datos de la cara, del físico y tal, pero con estos son datos biométricos. Usted sabe que usted se mete a internet, a las diferentes plataformas, redes sociales, y todo eso está capturando cosas de datos suyos. Y luego las empresas venden esos datos. Pues el tema de los ojos es un tema de datos biométricos. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema? Que la gente va y le compran sus datos biométricos, temas de su identificación, y están pagando el Bitcoin. Ustedes saben que el Bitcoin es una moneda, un tipo de moneda, ¿cómo se dice? Virtual. Gracias. Es dinero virtual, ¿vale? La cuestión es, con los avances de la inteligencia artificial, ¿qué tanto pueden hacer con tus datos? Y la gente va y los vende. Entonces yo me pregunto, ¿usted me vendería su huella digital y su firma? Porque yo con su identidad puedo hacer muchas cosas. De hecho, ha habido casos donde a alguien le roban la identidad, le roban el pasaporte, el DNI, o en otros países se llamará la cédula de ciudadanía, lo que sea, su identificación de la seguridad social, y hacen estafas tremendas. Y el portador de la identidad es inocente, pero ante la estafa figura como el responsable. Entonces fíjese el tema, la prédica de hoy, le he puesto por título una identidad definida. ¿Cuál es una de las cuestiones en las que a muchos hermanos en la fe les veo mayor debilidad? Es el tema de su identidad. El tema de quién soy en Cristo. Y cuando lo hablamos así por encima, decimos, oh, soy redimido por la sangre. Pero luego veo hogares donde hay mujeres que soportan cosas a su marido que no deberían de soportarle, como redimida. Veo hermanos sometidos a su mujer, soportando cosas que no debería de soportar. Es que lo hago por amor, ¿no? Espérate un momentico. Cada cosa en su cajón. Así ponemos orden. Cada cosa en su estantería. Y así ponemos orden. Entonces, cuando yo no tengo una identidad definida, puede venir cualquier persona de mi familia, decirme 4 cosas y yo quedarme como planchado por lo que me dijo. ¿Tendrá razón? Viene mi jefe y me dice 4 cosas y ese no me deja planchado, me deja arrugado. Viene alguien con autoridad espiritual y con discernimiento o sin discernimiento me dice algo que no es así y me hiere. ¿Cuántos padres de familia que son cristianos, hombres de Dios, y hoy en día van totalmente heridos en su corazón o ocultando una herida? Porque esto tenemos los padres.
Ser papá no es tan fácil como eso. A un papá usted le pregunta, ¿cómo estás? Y dice, bien. Y puede que por dentro esté totalmente derrumbado, puede que por dentro esté llorando, puede que por dentro esté desesperado, pero él te dice bien. Porque él sabe que tiene una familia por la cual tiene que mantenerse de pie. ¿Y cuántos hombres hay hoy en día que por una cuestión de identidad que no ha resuelto, lleva ocultando una herida en su corazón? Porque su hijo le dijo algo, porque su esposa le dijo algo. Y no solamente los hombres, las mujeres también. Entonces fíjese cómo si al enemigo le va a interesar que tú y yo no estemos definidos en la identidad, no tengamos una identidad definida, firme, estable, sólida, de quiénes somos en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Por eso al enemigo le interesa ponernos una identidad fariseica, religiosa, legalista. Iglesia, si queremos ser auténticos, tenemos que saber quiénes somos. ¿Qué es ser auténtico? Podemos ver que hoy en día algo que le falta mucho a la juventud es autenticidad. La mayoría de los jóvenes quieren ser como el youtuber que siguen. Si el youtuber se viste de alguna manera, yo me quiero vestir igual. Sí, ¿cómo se llaman hoy en día los youtubers, los influencers? Un influencer va y se saca una foto en un sitio, la gente quiere ir al mismo sitio a sacarse la misma foto. Dígame, ¿eso será ser auténtico? ¿O será que hay como una necesidad de imitar a otros, de vivir la vida de otros? Y muchas veces, como no se puede vivir esa vida, entonces aparentamos una vida que no vivimos. Y para mí una de las cosas que más peligro tiene en el Evangelio es aparentar una vida cristiana. Gente que dice creer a Dios, pero creer en Dios, pero no le cree a Dios. Porque vive su vida de cualquier forma, menos de una forma bíblica. El diablo también cree en Dios. Y nos lleva ventaja porque lo conoce y le ha visto cara a cara. Nosotros no hemos visto a Dios cara a cara todavía, al menos yo no. Si alguno ha tenido una visión, una experiencia espiritual, pues te lo creo. Es tu experiencia. Pero el diablo nos lleva ventaja y cree en Dios, pero no le obedece a Dios. ¿Y cuánta gente hay que dice creer en un Dios al que no le obedece, al que le lleva totalmente la contraria, al que le impone sus caprichos personales y toma sus decisiones basado en sus anhelos, en sus deseos, en todo lo humano menos en lo divino? Entonces ahí yo veo que hay una cuestión de identidad. Quiero mostrar algo que realmente no soy. Hablaba con unas personas en estos días y el tema que hablábamos era la incoherencia de estilo de vida que tenemos muchas veces los cristianos. Porque decimos que creemos en Dios, decimos que amamos a Jesucristo, decimos que amamos la obra de Dios, pero somos incoherentes con nuestro estilo de vida. Decimos conocer a un Dios al que no seguimos, porque seguimos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros apetitos, nuestros anhelos, donde todo tiene importancia, pero lo nuestro, lo de Dios, ni lo determinamos. Entonces, ¿qué clase de identidad tengo? Acordémonos que Dios no puede ser burlado. ¿Aló?
seguir adelante. Así que si queremos ser auténticos, debemos trabajar por tener una identidad sana y correcta. Les voy a hablar un poquito de mí. Cuando yo era adolescente, crecí pensando que yo era una persona con mala suerte. Yo crecí pensando que era, en Colombia se dice el salado. El salado es el que lleva la mala suerte encima. Aquí en España ser salado es otra cosa, es como tener sabor. Pero aquí sería como es la palabra que dicen aquí, gafe. Yo, para los que nos ven que son españoles, yo crecí pensando que era el gafe. Si íbamos a jugar algo y yo estaba en ese equipo, yo pensaba que ese equipo iba a perder por culpa mía. Yo tenía una autoestima totalmente enferma, porque tenía temas de rechazo. Yo me sentí rechazado, porque no lo cuento ni con dolor ni con nada, al contrario, Dios ya sanó todas estas cosas en mi corazón, porque he trabajado con Dios para que sane mi identidad y saber quién soy. Pero sí lo cuento para que se vea que se pueden sanar cosas, ¿sí? Tengo por parte de la familia de mi mamá, soy el primo segundo. Mi primo mayor, eso era como que era Dios. Eso me parecía que era Dios. Entonces yo siempre me sentía atrás. Aparte, desafortunadamente por parte de mi abuela, nuestra abuela era muy selectiva. Ella tenía preferencias. Y ella desafortunadamente prefería a los nietos varones antes que a las nietas mujeres. Siempre hubo esa discriminación, pero aún dentro de los varones había discriminación. Y yo no le llegaba ni a los tobillos a mi primo. Él tenía el cabello ondulado, yo era el niño tiraflechas. Bueno, es porque no ha muerto, y yo lo amo, desde joven, de niño lo amé, lo amo, lo respeto y tal. Pero era así, estoy contando una realidad de mi niñez, al menos como yo la viví. Él era inteligente, sacaba los primeros puestos. De hecho, de la familia fue el primero que tuvo una carrera universitaria. Yo me quedé en el camino. En la escuela, yo era el desobediente. Cuando el profesor entraba al salón, me pillaba siempre así, saltando de un pupitre. Yo era inquieto, él era estudiante, aplicado, inteligente. A mí me decían, ¿cuánto es 2 por 2? 2 por 2, 8. ¿Pero cuántas veces? Era esa comparación. Y no solamente en casa de mi abuela. O sea, cuando ya estaba en casa de mi casa, en la casa de mis padres, llegaba él y me quitaba el trono. Automáticamente, eso era, llegó. Y se notaba en la casa. Y yo crecí con ese tema. Él era guapo, yo me sentía feito. Eso sí, él era un poco más delicado, no en el tema de ser afeminado, pero yo me hice como más rudo. Le pegaba unas palizas, aunque él es más grande que yo, pero le pegaba ahí me desquitaba, tenía que... Ay, pero cuando llegaba mi mamá, ¿por qué llora, papito? César. Claro, si él lloraba, la culpa era mía. Su mamá vivía en Venezuela. Cuando en la época de que Venezuela, los colombianos emigraban, él tenía regalos de Navidad, un camión de bomberos, el primer Atari, que fue la primera videoconsola. Él tenía, no le toque los juguetes, porque si lo rompe, ¿con qué vamos a pagar? Yo crecí con una cuestión de muchas carencias. Créame que me costó mucho.
Y me costó un proceso muy largo, un desierto muy largo, porque a ningún cristiano nos gusta el desierto. Pero lo interesante del desierto es cuando pasamos al otro lado, el proceso final del desierto, de lo que Dios ha hecho en tu vida. La transformación que ha sucedido en el desierto. Porque si tú pasas un desierto y al final del desierto sigues siendo igual que cuando empezó el desierto, perdiste el tiempo. Pero cuando acaba el desierto, si has permitido que Dios sane realmente tu corazón, ha sido una de las mejores épocas de tu vida. ¿Por qué? Porque ese proceso, ese desierto te ha llevado a sanar tu identidad, a no creerte más de lo que no eres, pero darte cuenta de que no eres la cucaracha que muchas veces pensaste que eras. Que en Dios tú no eres una cucaracha para andar por los rincones, por las rendijas, por el suelo, por el fondo. No, Señor. Que Dios te creó para cosas grandes, para un propósito mayor, para algo más grande de lo que tú mismo piensas, de lo que tú mismo crees. Para que tú, si tu identidad es sana, te des cuenta de que aunque tú te ves como un cobarde, Dios te ve como un valiente. Que tú te ves como una persona débil, Dios te ve como una persona fuerte. Que tú te ves como una persona sin capacidades, Dios te ve como una persona llena de dones del Espíritu Santo. Por eso tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y traiga esa sanidad a nuestra identidad. Y ser equilibrados. Porque imagínense que a mí ahora se me cruce la identidad, vaya a mi casa, hago unas tarjetas y me imprimo unas tarjetas de presentación, Apóstol César Augusto Restrepo, y quisiera yo llevar una identidad de algo que todavía no me corresponde. Y yo vaya por las iglesias diciendo, mucho gusto, soy el apóstol ungido del Señor. Puede que haya un propósito, puede que haya un llamado, pero mucha gente por tema de una identidad enferma se lanza a hacer algo que todavía no es. ¿Qué es lo que está causando mucho daño al ministerio profético hoy en día? Profetas que se están posicionando en una identidad de profeta cuando todavía está en una formación, un tiempo de formación de profeta. Entonces, cuando yo no tengo una identidad sana, corro peligro yo y puedo poner en peligro a los demás. Amén. Vamos a leer algo acerca del libro de los Jueces y quiero explicarles un poquito datos de la Biblia, datos históricos, para que usted entienda un poquito cuando coge su Biblia, usted no ande tan perdido y sepa un poquito cómo ubicarse. El libro de los Jueces está en medio del libro de Josué y el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Amén. Es un tiempo de la historia de Israel. Acuérdense que Josué fue el que quedó como líder del pueblo cuando murió Moisés. Moisés murió y no nombró a alguien. Bueno, cuando yo me muera, fíjense lo importante que es dejar una herencia, dejar un legado. Amén. ¿Cuántas familias están tremendamente problemados porque los padres murieron y le dejaron tremendo caos a los hijos? Y son los tremendos problemas, en vez de dejar repartido, ¿cómo quieren que se reparta todo? O cómo debe ser justo que se reparta todo. Y esto pasó, Moisés murió y no delegó en alguien. Entonces viene Dios y llama a Josué. Fíjese cómo estaba la identidad de Josué en ese momento. Cómo se sentía él. Estaba llorando. Dios llega y le dice, levántate. ¿Dónde estaría? Estaba por los suelos, Josué. ¿Por qué? Porque Moisés había muerto. Y ahí sí, como dijo el Chapulín Colorado, y ahora,
¿quién podrá ayudarnos? Y va y Dios le dice, tú, levántate, tú vas a guiar al pueblo. Fíjense cuando Dios llega y llama a Moisés. Señor, pero es que yo no sé hablar. Es que soy tartamudo. ¿No sabría Dios cómo es la persona a la que está llamando? Dime una cosa, si Dios te está llamando, ¿por qué le presentas tanto argumento? Porque hay temas de tu identidad que necesitan ser sanados. Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que a mí me da miedo, es que Señor, no hay otro. Ay Señor, hijito, que yo. Y parecemos adolescentes de esta época. Cualquier cosa, ansiedad. Y nos echamos a morir de la ansiedad, del miedo, del susto. ¿Qué le pasó a Gedeón cuando Dios va y lo llama? Oh, varón esforzado y valiente. Ay, mi tribu es pequeña, mi familia es pobre. ¿Quién le está preguntando a Dios cómo es su tribu? ¿Te está preguntando a Dios cuánto dinero tiene? No, te está llamando a que hagas su trabajo. Dice, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Fíjese que Jesús no tuvo ese problema de identidad. Yo me imagino en la sala de conferencias del cielo, del Palacio Real, de la eternidad. No sé, yo fui niño en mi tiempo de infancia, estaba la Liga de la Justicia. Yo era unos muñequitos, unas tiras cómicas que se veía de Superman, Aquaman, era la Liga de la Justicia. Yo me imagino ese salón de conferencias de la eternidad, donde están los tres superhéroes de la historia de la eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y saben que hay un problema con la raza humana, el pecado. Y saben que eso, el pecado, a nosotros los humanos nos ha separado de la gloria de Dios. Y se necesita el mayor acto heroico de la historia, de la eternidad. Jesús no dijo, es que yo sé. No, él dijo, venme aquí, envíame a mí. Yo iré. Jesús sabía quién era. Jesús sabe quién es. Tú y yo tenemos que saber quiénes somos. Necesitamos, iglesia, tú que nos ves por el internet, tienes que dejar de revolcarte en el lodo de las emociones. Esa frase me gustó mucho de la profeta Verónica. Mandemos revolcándonos en el lodo, en el fango cenagoso de nuestras emociones, lo que me dijeron, lo que no me dijeron, es que no me abrazaron, es que cuando me abrazó me apretó muy fuerte y me dislocó una costilla, entonces ando herido. No, hermano, no podemos depender de esas cosas. Tenemos que presentarnos delante del trono de Dios y decir, bueno, Señor, ¿quién soy yo en ti? Porque también dice la Biblia, no tenga ninguno más alto concepto de sí mismo, de lo que no es. Entonces tenemos que ser equilibrados. No hay persona que nos dé más equilibrio a ti y a mí que el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no es alcahueta de nadie. Y cuando comete un error, Él te va a corregir. Cuando estés más mal en algo, Él te va a corregir, te va a decir, esto no es así, porque la palabra dice esto, esto y esto. Pero también cuando tú te quieres menospreciar, porque la vida te menospreció, la vida te machacó, ¿cuántas mujeres hay que les tocó sacar un hogar, unos hijos totalmente sola, porque hubo un sinvergüenza que no ocupó su lugar? Y ella se siente Obviamente, fue duro. Se acabó, hermana. Cristo está contigo. Cristo te fortalece. Te envió su Santo Espíritu. Te envió su fortaleza, su fuerza, dirección. Te da palabra. Te da sustento. Ya no eres la abandonada. Eres la amada. ¿Cuántas mujeres hay que les pasó eso y nunca más se casaron? Pero gracias a Dios que hay mujeres que Dios le presenta, les da una nueva oportunidad con un nuevo hombre y restaura.
Y lo mismo del otro lado. Esa era otra de las cosas por las que yo crecí con un espíritu de rechazo muy fuerte. La palabra de Dios dice que el pecado engendra pecado. Obviamente yo no conocía la palabra de Dios. Entonces me dediqué, y por la cultura, el entorno cultural donde crecí, y cierta parte del entorno familiar, el hombre tiene que ser el macho, tiene 3, 4 mujeres. Entonces, totalmente contrario a lo que dice la palabra, que dice que el varón sea esposo de una sola mujer. Y como el pecado engendra pecado, pues obviamente yo me dediqué a tener una novia aquí, otra novia allí, era bastante picaflor, era bastante picaflor. Entonces, cuando realmente me enamoraba de una chica, o jugaba con mis sentimientos, o ella se enamoraba de otro, lo cual hacía hacer crecer mi raíz de rechazo. Porque cuando me enamoraba honestamente, era rechazado. Entonces eso se retroalimentaba. Entonces, por gracia de Dios, en la historia de mi vida, Dios me unió a Paola de alguna manera. Fue muy, muy bonito la forma en la que yo conocí a mi esposa, la que hoy en día es mi esposa. Y yo la noche anterior le había dicho a Dios llorando porque venía de una decepción amorosa. Y yo llorando en mi habitación le dije a Dios, sin saber muy bien esto de cómo orar ni tal, yo fui educado en un contexto católico que es muy alejado en muchas cosas de lo que aprendí en la Biblia. Entonces, en el contexto católico me enseñaban a rezarle a María, cuando la Biblia dice que toda oración debe ser en el nombre de Jesús. Me enseñaban a rezar, a hacer rezos y repeticiones, cuando Jesucristo dijo que no use vanas repeticiones. Entonces, yo venía de allí Dios me sacó y tenía lo que tenía, lo usé. Y yo hablé con Dios esa noche y le dije: Dios, quiero hacer un compromiso contigo. Creo que tenía 17, 18 años. Y le dije: Dios, quiero hacer, y esto lo hice llorando. Esa noche estaba llorando porque mi corazón estaba herido, porque me había enamorado y me habían cambiado por otro. ¿A quién le gusta la experiencia? Entonces yo le dije: Dios, si tú tienes una mujer que me merezca, que me ame, que me respete, yo me comprometo contigo a que me voy a hacer merecedor de ella, a amarla y a respetarla igual. Una mujer que nunca más me monte los cuernos, como me los han montado hasta ahora. En ese tiempo estaba de moda la canción del Santo Cachón. Y yo le dije eso a Dios. Al otro día me conocí con mi esposa. ¿A que no se imaginan dónde? Ay, en la iglesia. No, yo no iba a la iglesia. En una discoteca. En una discoteca la conocí. Y allí nos dimos los teléfonos, empezamos a salir. Y de eso, hace 27 años. Y Dios usó a mi esposa para sanar muchas cosas en mi identidad. Amén. Dios usó a mi esposa y usó eso para sanar, para que yo me diera cuenta de que no tenía que repetir esa misma historia. Obviamente, años después, cuando ya yo tenía 27 años, fui por primera vez a una iglesia cristiana evangélica, ¿cómo se le llama? Cristiana evangélica, que no creo que sea el nombre apropiado. Jesús no habla de la iglesia evangélica. Además, la Biblia no habla de la iglesia evangélica. Pero bueno, son temas que no son para ponerse a discutir. Pero a mis 27 años es cuando empecé a asistir a una iglesia y me compro la primera Biblia y empiezo a leerla por primera vez. Después la leí varias veces y aún todavía la leo. Me gusta estudiarla, me gusta leerla entera, y hay puntos donde
Dios te empieza a ministrar en ciertas etapas de la vida. Y ya cuando empiezas, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? Porque verdades dicen que hay muchas. Verdad es un tema muy filosófico y en las universidades hablan de las verdades, pero la Biblia dice que hay una verdad y esa verdad es la palabra de Dios. Y cuando yo empecé a conocer la verdad y me empecé a conocer a mí mismo a través de los ojos de Dios, a través de la mirada de la palabra de Dios, mi identidad empezó a ser sanada en muchas cosas. Y créanme una cosa, no le voy a vender ni mis datos biométricos, ni mi identidad a nadie, y menos al diablo. Hermano, no le venda su identidad al diablo. Usted no es una cucaracha. Usted no es alguien que tenga que ser menospreciado, despreciado, humillado. Sí, la palabra dice que a Jesucristo lo persiguieron y a nosotros también. Sí, vamos a sufrir persecución, pero no tienes que ser despreciado por tu propia familia. Una vez cuando mi hija estaba adolescente, se me enfrentó, estaba muy rebelde, y le dije, mira, no te equivoques conmigo. Yo soy tu papá, yo no soy tu amiguito del instituto. Y yo no necesito que me ames. Me ames o no me ames, tú llevas mi ADN. Yo soy tu papá. ¿Qué le está pasando hoy en día a los padres y a las madres de la actualidad? El niño, la niña se ponen rebeldes. Hay que ir a terapia. Hay que ir a... No, papá, usted es papá. Usted no es el amigo. Usted no es la amiguita de la niña. Usted tiene que ser papá. Y a los papás, pues, a mí me pasó en mi época con mi papá. A mí no me gustaba mi papá porque me corregía, me mandaba. Y mi papá está aquí presente. Y no me gustaba, en ese momento no tuve una buena relación con mi papá, y es así. Un papá puede comprender, un papá no debe de alcahuetear, de permitir más allá de lo que no se debe permitir. Amén. Así que la palabra dice que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo te quiero preguntar, cuando tú te ves a ti mismo en el espejo de la vida, ¿qué reflejo estás viendo de ti? Porque hay gente que asumió como parte de su identidad el ser depresivo, el ser una persona, no, yo tengo depresión, y abrazan la depresión como si fuera el mayor tesoro de la vida. No, es que yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro. Tú tienes que tener claro que eres una persona redimida por la sangre de Cristo. Y su bendita palabra dice que Él hace todas las cosas nuevas. Obviamente hay una historia de tu vida que es eso, es historia. Pero la historia no es el presente, la historia no es el futuro. El futuro es incierto. Escuché alguna vez a alguien decir, el futuro es incierto, la historia ya pasó. El hoy es un regalo, por eso se llama presente. Aprovecha el regalo de la vida. Hermanos, si venimos a la iglesia, no perdamos el tiempo identificándonos con otro. Dios quiere que seas tú, que tú seas tú, el que Él diseñó desde la eternidad. No perdamos el tiempo proyectando algo que no va con nuestra identidad. Permite que el Espíritu Santo sane en tus emociones, que el Espíritu Santo sane tu alma, sane lo más íntimo tuyo, para que no estemos proyectando lo que no es. Para que tengamos esa iglesia, seamos esa iglesia, esa congregación llena de personas auténticas, que en cada uno se ven las diferentes manifestaciones del amor de Dios, donde en cada uno se ve
las diferentes manifestaciones de la gloria de Dios. Es que yo quiero ser profeta. Si Dios no te llama a ser profeta, es que yo quiero ser cantante. Pero si Dios no te llamó a ser cantante, ¿a qué te llamó Dios? ¿A qué te llamó Dios? ¿Qué está ligado con tu identidad? No nos esforcemos en ser lo que Dios no nos llamó a ser. Mire, ¿cuántos evangelistas hay que están luchando y están frustrados porque se encerraron en un local a pastorear? A nivel ministerial hay un montón así. Y ese pastor que no es pastor, es evangelista. Ojo, luego sí hay evangelistas que también tienen un llamado pastoral. Pero hay evangelistas que están llamados a ir a la calle, a predicar en la iglesia, a romper cadenas, a declarar sanidad, a hacer que Dios haga milagros. No, y se encerró en un local a pastorear. Y ahora están luchando, están frustrados. Así que vuelvo y retomo esto de que el libro de los jueces está entre Josué y primer libro de Samuel, ¿vale? Es curioso que a este pueblo de Dios le dio unas leyes justas. ¿Se acuerdan que Moisés dejó los escritos? Dios le habló a Moisés y él escribió todo lo que Israel como nación debería de practicar. Dios le quiso dar a Israel una identidad. ¿Qué hizo Israel con esa identidad? Porque Dios les decía, no cases a tus hijos con las mujeres de otra nación, porque sabía que iba a venir a enturbiar la identidad, a desvirtuar la identidad de nación santa que Dios quería que tuvieran. Las otras mujeres de otras naciones que traían, lo primero que traían eran sus ídolos, sus temas culturales, sus objetos de adoración, y Dios no iba a compartir eso. Lo que el enemigo siempre se preocupó con la nación de Israel fue desvirtuar la identidad que como nación ellos debían de tener. Fíjense que Israel tenía eso, una serie de leyes justas, y además tenía unas promesas buenas para animarlos a vivir en integridad delante de Dios. Cualquiera diría, ya lo tienen hecho. Con las leyes y las promesas, ¿usted qué hace? O sea, Dios te dice, haz esto, no hagas esto. Y además te prometo esto. ¿Y qué hacemos los seres humanos? Ah, no, es que yo quiero, yo me voy. Y le andamos huyendo a Dios. Y le andamos imponiendo a Dios nuestra voluntad. Entonces fíjense que Dios les da leyes justas y promesas, y aún así el propio pecado de la nación fortalecía al enemigo. Porque una vez que muere Josué no alcanzó a repartir todas las tierras a las tribus de la tierra prometida. Él no alcanzó a hacer todo el reparto. Entonces cuando muere Josué, ¿qué pasa? El pecado de la nación, que ahí se ve la individualidad de las 12 tribus, en vez de unirse como nación, no, cada tribu tenía como, no, yo soy de Benjamín, yo soy de... Y marcaban diferencias entre ellos. Y cada uno hacía lo que le parecía que estaba bien. Pero a los ojos de Dios no estaba bien. Entonces fíjense cómo, aunque tenían leyes justas y tenían promesas buenas, el pecado de la nación fortalecía a los enemigos. Y cada temporada venían los filisteos, venían los amorreos, venían todos los feos de la época, venían y lo destruían, le robaban el ganado, destruían las cosechas. Ahí fue cuando hubo el tiempo de los jueces. Cada tanto Dios levantaba a una persona para que comandara.
al pueblo, para librarlos de la opresión de los enemigos, para que ese juez le diera dirección al pueblo. Bueno, vamos a hacer así. Pero cuando moría ese juez, otra vez la gente volvía a hacer lo que quería, como le parecía. ¿Y qué pasaba? Los filisteos, los cananeos, los amorreos, toda esa gente, todas esas naciones paganas cobraban fuerza. ¿Qué identidad prefieres tener? ¿La de rebelde delante de Dios? ¿La de desobediente delante de Dios? Entonces fíjense lo que tenemos que trabajar individualmente. Cada uno tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Hacer ese trabajo de reflexión personal. Lo que pasa es que a los cristianos evangélicos nos fascina reflexionar sobre la vida de otros. Nos fascina reflexionar sobre la vida de los demás. Hermanos, tomemos tiempo de oración en reflexionar cómo estoy viviendo yo el Evangelio y qué es lo que el Evangelio espera de mí. ¿Cómo estoy caminando yo el Evangelio? Porque dice que debo caminar derechito hacia la meta, que no me desvíe ni para un lado ni para otro, ni a diestra ni a siniestra. Pero parece que me encanta caminar y voy coqueteando con la tentación y me voy arrimando al borde a ver hasta dónde no es pecado, a ver hasta dónde no le molesta a Dios. Pero eso sí, veo que alguien cayó, y le caigo yo encima, como decía mi mamá: si te caes más encima, te caigo yo. Y somos así, muchas veces somos implacables con el hermano que falló y no nos damos cuenta de nosotros mismos. Amén. Cuando la iglesia debería estar para restaurar, para fortalecer. Así que podemos ver lo que era la individualidad entre las tribus. No tenían una asamblea común. Cada tribu como que se manejaba por su propia prudencia. No tenían objetivos en común y había grandes diferencias entre ellos. Amén, lo vamos a dejar por aquí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu amor, gracias por lo que hoy hemos podido un poquito reflexionar. Continuaremos con este tema, Señor, en una próxima ocasión para hacer lectura de tu palabra y reflexionar, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esa reflexión personal, Señor. Padre, yo te pido una unción de tu Espíritu Santo, una unción especial sobre nuestras vidas, que nos ayude a reflexionar, Señor, y sobre todo, que traiga esa sanidad del alma, esa sanidad interior, Señor, que cada uno podamos necesitar. Que nos veamos, Señor, como tú nos ves, ni más alto ni más bajo de lo que realmente, Señor, tú has hecho de nosotros, sino que podamos seguir creciendo y sobre todo, Señor, caminar este hermoso y desafiante camino del Evangelio de forma íntegra, de forma agradable a ti, Señor. Y si ya tus promesas se van cumpliendo en el camino de nuestra vida, qué gozo y qué satisfacción, Señor, qué mejor que celebrar el cumplimiento de tus promesas para nosotros. Te damos gracias, Papito Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amado Jesús, te damos muchas gracias por que cuando nos viste, Señor, por primera vez, cuando nos viste, Señor, que andábamos lejos de ti, te diste cuenta que esa no era nuestra identidad y te empeñaste, Señor, en que nos acercáramos a ti, que tú te acercaste a nosotros y viniste a traer sanidad a nuestra alma. Recibo esa sanidad, Señor. Recibo, en tu nombre la recibo, Señor. Amén, amén y amén.